Bienvenidos nuevamente a Química en Casa. Hoy el apasionante tema de los meteoritos. Un meteoroide que cae a la Tierra recibe el nombre de meteorito. Cada año caen 16.000 kilos, el 60% de ellos en los polos. Hoy, para hablar de este tema, hemos invitado a Alan Pierre Infante, 30 años como coleccionista de monedas, billetes, estampillas, antigüedades, 15 de los cuales ha dedicado al estudio y colección de los minerales. Entonces, bienvenidos a hablar sobre meteoritos y a apreciar las muestras de Alan y las mías. Bueno, Alan, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en este local de minerales, de monedas, de antigüedades, de cosas muy especiales que marcan la historia de la Tierra y de la humanidad. Vamos a iniciar entonces esta charla, que es muy informal, hablando sobre primero qué es un meteorito, cómo podemos entender, cómo podemos explicarle a unos jóvenes estudiantes qué es un meteorito. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación y a Armando pues por estar muy pendiente de estos temas científicos, que es muy importante que se divulguen, y en especial a nuestra juventud colombiana, para que sigan el camino de muchos otros que hemos venido hacia atrás estudiando no solo los meteoritos, sino también los minerales y los fósiles de Colombia. En general, un meteorito se puede definir como un cuerpo celeste que ha llegado a la Tierra y que se puede encontrar evidencia de él. Nosotros tenemos que recordar pues también que la Tierra está cubierta por la atmósfera y muchos de estos cuerpos celestes, cuando ingresan a la atmósfera, se queman y se desintegran. A diario en todas partes del mundo están cayendo meteoritos, es decir que hay buenas probabilidades de encontrar meteoritos, aunque Colombia, por su ubicación geográfica, es un poco difícil, puesto que es un clima tropical y subtropical. Acá los meteoritos, digamos, de tipo férreo se degradan muy rápidamente y es difícil encontrar evidencia de ellos. Esa sería básicamente la primera definición de qué es un meteorito. Bueno, ya una vez definido, podemos hablar entonces de los tipos de meteoritos, porque no todos los meteoritos, no todos los cuerpos celestes que caen y que se incendian, se inflaman por el oxígeno atmosférico, son de la misma clase. Entonces, ¿cómo los podríamos dividir? Bueno, a nivel mundial hay una clasificación general acerca de los meteoritos, pero existen 4 grandes grupos, que son los meteoritos carbonáceos, que tienen una composición, digamos, no rocosa. Tenemos meteoritos de tipo metálico, como Campo del Cielo y algunos otros que más adelante vamos a mencionar. Tenemos ferrorocosos, que están compuestos por los dos, y tenemos también las acondritas. Las acondritas o condritas son meteoritos que no tienen composición de tipo ferrosa, sino son más del tipo rocosa, y se denominan condritas o acondritas por su estructura interna. Las condritas son unas esférulas que se generan en el interior del meteorito, y esto nos permite establecer su composición química y física. Bueno, pero entonces, ¿por qué no empezamos a mirar los más comunes, los que uno conoce generalmente, que tienen composición de ferroníquel y más o menos en sitio donde se han podido encontrar? Ok, bueno, primero, pues uno de los más famosos que podemos ubicar en las latitudes latinoamericanas son Campo del Cielo. Estos son unos meteoritos que tienen una composición 100% metálica, y estos son Campo del Cielo, ubicadas entre Chile y Argentina. Acá tenemos un ejemplar, por acá tenemos otra sección un poco más pequeña, pulida, donde se puede observar parte de la estructura interna. Cuando ya se trata con ácidos, este tipo de meteoritos, ácido clorhídrico, en una superficie pulida, se forman las líneas de Witwatersrand, que son unas líneas que forman las estructuras de cristales. Estos son unos meteoritos de tipo metálico, que son generalmente los más conocidos, digamos, de acá de Sudamérica. Después de esto tenemos las condritas,
que son, como les explicaba anteriormente, son meteoritos ya de origen rocoso. Esta por lo menos es una pieza proveniente de Marruecos, se denomina NWA o Northwestern Africa, porque pues digamos no hay una localización específica de este tipo de meteoritos. Estos meteoritos se encuentran con gran facilidad en el desierto del Sahara y en Marruecos es muy típico encontrarlos. Hay pues de diferentes medidas, de diferentes tamaños, desde pequeños meteoritos de apenas milímetros hasta fragmentos ya de 3, 4, 5 hasta 15 kilos se han ubicado. Acá encontramos una pieza muy interesante que es una de las pocas que se encuentran digamos registradas acá para Colombia. Esta pieza se encontró en el desierto de la Tatacoa. También es una pieza de origen no metálico, es decir que no es ferromagnético, no la trae el imán, y esta fue encontrada entonces en el desierto de la Tatacoa. Si hacemos ahorita, pues más adelante podemos hacer como un acercamiento de las superficies para que se vea la costra de fusión, y este es un ejemplar pues muy interesante que también encontramos acá en Colombia. Es uno de los pocos registrados para Colombia. Podemos también encontrar lo que les hablábamos de los meteoritos ferrorrocosos. En este caso encontramos un Selco, que es uno de los meteoritos estéticamente más lindos que se conocen en la naturaleza, y está compuesto por parte metálica y parte cristalina. Los cristales generalmente están compuestos por epidoto y olivina. Las superficies polidas pues permiten generar a trasluz los cristales y tiene una composición muy hermosa. Estos son unos meteoritos que pulidos son muy buscados a nivel mundial. La parte externa pues ya se nota la costra de fusión, y pues básicamente los coleccionistas de meteoritos dicen que es uno de los meteoritos más feos por fuera pero más hermosos por dentro, porque la parte externa pues realmente no es muy llamativa, pero la parte interna tiene una estructura hermosísima con los cristales de peridoto y de olivino. Encontramos otros meteoritos que provienen de Australia. Son también de origen metálico y están clasificados como Henbury. Y estos dos entonces son meteoritos metálicos, pues presentan una costra de fusión también. Estos son muy típicos de la zona nororiental de Australia y se encuentran digamos en determinadas cantidades. Estos Henbury son unos meteoritos pues que estuvieron durante muchos años digamos como desapercibidos en el radar de los coleccionistas de meteoritos, pero también son unos meteoritos bastante interesantes, no solo por la ubicación sino también por su composición. Esto tiene una composición de neodimio, de galio, de germanio y de iridio. El porcentaje de iridio es de 13 partes por millón. Entonces esto es algo muy interesante de este tipo de meteoritos. Hay que recordar también que el iridio es uno de los minerales de los más escasos y no es de origen terrestre. El iridio que se encuentra en la Tierra ha venido en meteoritos y todo lo que se consigue ha sido por impacto meteórico. Entonces en este momento son los que tenemos acá digamos a la mano, pero pues existen muchísimos otros tipos de meteoritos. Ahora también existen algo que se llaman materiales de fusión y se generan cuando el meteorito choca contra la Tierra y funde pedazos de la corteza terrestre. Estos productos de fusión generalmente son llamados vidrios de fusión o tectitas. Tectita pues es el nombre ya científico, y encontramos pues infinitas variedades. Acá podemos ubicar pues unos que son los más llamativos digamos y más buscados dentro de las tectitas.
No sé si se alcance, bueno, a ver la coloración verde. Estas son moldavitas o tectitas que tienen un color verde oliva bastante llamativo. Se ubican en la región de Moravia, en República Checa. Son unas tectitas de las más buscadas dentro de los coleccionistas y pues alcanzan unas buenas cifras en cuanto a valor económico en el mercado internacional. Acá les voy a mostrar otra tectita que es un poco más grande. Estas moldavitas en tamaños grandes, por ejemplo como esta, son un poco difíciles de ubicar. Generalmente se encuentran en proporciones o en tamaños más pequeños. Entonces esta por lo menos es una moldavita y es origen de producto de fusión. Tenemos también acá en Colombia unas tectitas que han venido generando polémica durante muchos años porque algunos científicos no las avalaban como tectitas, pero después de muchos estudios y de análisis geoquímicos y físico-químicos se ha podido determinar que sí son efectivamente tectitas y se denominan colombianites. Inicialmente, cuando se descubrieron hacia finales del siglo XIX, las llamaban americanites. Después pues su nombre pasó a ser colombianite o colombianitas, y ya en los últimos años a estas piezas pues las han denominado calitites. Son unas piezas o vidrios de fusión que tienen una coloración de tipo grisácea. Hay algunas que en su estructura interna generan unas gasas o unas formaciones como sedosas, y generan algunas piezas muy escasas, generan unas formaciones parecidas a un arco iris, y es una formación muy interesante. ¿Esos vidrios del desierto también se consideran productos de fusión de impacto? Sí, entonces ahora vamos a pasar con otro que es el Libyan Desert Glass, o también se denomina vidrio dorado del desierto. Esto tiene una distribución bastante interesante, también se encuentra en el Sahara hasta el desierto del Gobi, y son vidrios de fusión. Estas piezas son muy interesantes y se conocen también desde la antigüedad. Los antiguos egipcios tallaron piedras. Hay un collar de Tutankamón muy significativo que en su parte central tiene una piedra tallada en forma de escarabajo, y después de muchos análisis químicos se determinó que era un Libyan Desert Glass o un vidrio del desierto libanés. También podemos encontrar en Australia tiene unas tectitas muy interesantes. Pues desafortunadamente yo aquí ya no tengo una de esas estructuras, pero por ejemplo esta es una australite, que es otro tipo de tectita ubicada en Australia, y esta presenta en su estructura lo que se denomina orientación. Quiere decir que cuando se formó, es decir, cae el meteorito, funde cortezas de tierra, se forman unas estructuras que van determinando la orientación en la que se fundió la pieza, y esta es una tectita orientada. Estas tectitas orientadas también son muy interesantes para su estudio. A nivel del sureste asiático pues encontramos indochinitas, filipinitas, que son otras piezas que tienen unas características un poco más interesantes, que se forman digamos como unas gotas o unas lágrimas. Estas piezas, aunque se ven negras, con una buena luz y una intensidad lumínica se puede determinar que son verde oliva, pero se genera un fenómeno óptico que se llama dicroísmo. Quiere decir que la luz en determinadas zonas no alcanza a atravesar y genera como ese efecto de que la piedra sea negra, pero realmente no son negras, son verdes y verde oliva. Entonces estas por lo menos son indochinitas.
tenemos otras piezas que son bastante interesantes y estas se reportaron hace poco, relativamente poco, que son las moldavitas pero alemanas. Estas son de una región de Baden en Alemania, estuvieron desapercibidas también durante muchos años y también presentan un tono verde muy interesante. Ahorita más adelante de pronto pues tomamos las piezas a contraluz para que ustedes puedan observar realmente cuáles son los colores de estas piezas. Entonces estas piezas alemanas estuvieron perdidas durante algunos tiempos y ahorita en los últimos años se han realizado algunos estudios muy interesantes con respecto a ellas. Acá encontramos otra forma que es como más o menos como una U, y esta a contraluz permite también tener una observación de la coloración verde intenso que tiene, es un verde oliva. Bueno, creo que estas son las moldavitas o las tectitas que tenemos en este momento a la mano. Bueno, por acá tenemos otras indochinitas. Perdón, no, esta es una filipinita. En el sureste asiático hay varias ubicaciones, entonces hay indochinitas, filipinitas y yavanitas o javanitas, porque se encuentran en la zona de Indochina, en Filipinas y en Java, que es una pequeña isla. Entonces por lo menos esta es una filipinita y era lo que les mencionaba anteriormente, pues tiene una estructura más de forma de lágrima y es pues por producto de fusión. Esto, analizar las formas de las tectitas, pues requiere un estudio más intensivo, y podríamos pues más adelante hacer un estudio, un paralelo, una presentación con respecto a las formas. Acá tenemos una indochinita. Esta pues se nota una muy buena fusión, las vesículas que se forman o las llagas que se forman en la superficie del cristal. Tienen también un análisis científico, se han escrito libros, hay un libro muy interesante de Thompson donde analizó solo las estructuras de las filipinitas, y esto fue un estudio de más de 10 años. Entonces estas son productos de fusión. En América también se encuentra, por ejemplo, las beriacites, que son del sur de Estados Unidos. Se encuentran en Georgia, que pues es entre Asia y Europa, y pues encontramos otro tipo de variedades de tectitas. Hablemos un poco de los eventos mundiales, Rusia, Australia, Kenia y lógicamente Colombia. Ok, pues a nivel mundial tenemos pues varios eventos de explosiones de meteoros. Digamos el más reciente que tenemos reportado, digamos, es el de Chelyabinsk en Rusia. Este fue un meteorito que explotó en la atmósfera terrestre y generó pues daños significativos en varias poblaciones de Rusia. La piedra pues se desintegró, muchos de estos fragmentos se han recuperado y básicamente la explosión calculada era más o menos como de 30 kilotones o 30 bombas de Hiroshima. Fue una explosión bastante considerable. Hay otro evento muy interesante que se presentó en Siberia, que es el de Tunguska. Eso fue a principios del siglo XX, aunque pues como se presentó en una región muy remota de Siberia, pues no hay un registro científico y explicativo, no se han podido recuperar restos de ese meteorito. Lo que se supone y la teoría es que el meteorito se desintegró en la atmósfera y pequeños fragmentos pues se han venido degradando con el tiempo. En cuanto a Colombia, bueno, Kenia, pues todo lo que es la parte norte de África pues es muy propensa a la caída de meteoritos. Casi que todos los años registramos eventos de caídas de meteoritos. Hace más o menos 3 semanas en Uganda hubo una lluvia de meteoritos y se pudieron recuperar varios fragmentos.
Kenia pues también fue una explosión con una masa interesante, se han recuperado, sí, de eso se han recuperado varias piezas y ha sido un evento cósmico pues bastante registrado. Los coleccionistas y estudiosos de los meteoritos pues casi que todos tienen piezas de Kenia y del norte de Marruecos porque se ha encontrado con relativa frecuencia. En cuanto a Bogotá, a Bogotá no, en cuanto a Colombia, lo primero que podemos tener de registros meteóricos fue cuando Colombia pues era el nuevo reino de Granada, hacia 1687, nosotros éramos nuevo reino de Granada, colonia española, y cerca de la población de Santa Fe de Bogotá se registraron unos extraños ruidos y unas explosiones y un fuerte olor a azufre que duró más de 4 días. La explicación científica que se tiene es que se registró la explosión también de un bólido que explotó en la atmósfera, pero desafortunadamente tampoco hemos podido tener o encontrar evidencia científica que nos permita afirmar que sí efectivamente haya sido un meteorito, aunque las condiciones, los registros, hay registros de Fray Bartolomé, que él hizo registro para la época describiendo el fenómeno como un fenómeno lumínico, se presentaron las explosiones, los ruidos, el cielo pues se iluminó y esta serie de eventos pues hace deducir que sea un fenómeno de origen cósmico. Existe otra posibilidad y es que hubiese sido una erupción volcánica, pero hacia esta zona no teníamos o no tenemos registro de actividad volcánica registrada para esa época, entonces esa teoría se descarta. Entonces a nivel Colombia pues es como el primer registro medianamente formal que tenemos de meteoritos. Después pues tenemos el meteorito más famoso, que son los meteoritos de Santa Rosa de Viterbo, recuperados en la zona de Boyacá. Esto también se presentó con una lluvia de meteoritos un jueves santo en 1810. Hubo la lluvia de meteoritos. Una campesina de una pequeña región de Boyacá que se llama Tocavita encontró una de estas piezas, notificó al párroco y algunas personas del pueblo y esa pieza se recuperó y se trasladó pues con las pocas herramientas que se tenían, se extrajo y se llevó hacia la cabecera del municipio. Se dejó olvidado en una herrería durante mucho tiempo y la teoría o pues digamos las historias que se tienen era que lo utilizaban como hierro, como yunque para fundir el hierro, cosa que pues no es cierto porque el meteorito generalmente tiene una forma, es amorfo, perdón, o sea no tiene una forma definida y tampoco no lo podían utilizar digamos como un yunque porque no tenía una superficie lisa. Es una historia interesante pero también triste porque hacia 1906 vino un profesor que se llamaba Henry Ward, que era cazador de meteoritos y el tipo pues a través de engaños engañó a la población y cambió con consentimiento de los gobernantes de esa época, cambió el meteorito por un busto de Rafael Reyes, que era el presidente de Colombia en esa época. El meteorito lo tenían pues como algo muy apreciado en la población, lo tenían en una columna de mármol. Este señor Henry Ward convenció a las autoridades diciéndoles que era mejor tener el busto del general Reyes y pues a través de una serie de artimañas logró darles un dinero y literalmente pues robarse el meteorito. Esto fue un robo, esto pues a cualquier luz es un robo del patrimonio cultural de Colombia. En la noche pues celebraron un festejo, emborracharon a todo el mundo y aprovechando eso junto con 20 soldados, un sargento y el gobernador lo que hicieron fue tumbar la columna, pusieron unos bultos de arena,
donde cayó el meteorito, y se llevaron el meteorito, lo montaron en una carreta de caballos y lo iban a sacar para Bogotá para finalmente llevarlo por el río Magdalena y poderlo sacar del país. El meteorito fue incautado en la región cercana a Bogotá, que ahora conocemos como La Caro, y pues ahí básicamente lo que se hizo fue retener el meteorito. El meteorito después fue trasladado a algo que se llamaba Ferrería La Herrera en Subachoque, y allá estuvo durante un tiempo. Libyan Desert Glass. Esta es filipinita. Moldavita tallada. Se está perdiendo como ahí. Eso. Lo podemos, yo creo que Bueno, esta es moldavita. esa es una moldavita. República Checa. Palacite sérico. Mira, ahí se notan los cristales. Este pues todavía no está clasificado, hay que hacerle una sección para determinarlo, pero pues es de acá de Colombia y fue encontrado en el desierto de la Tatacor. Acondrita. Es muy posible que sea una ocondrita por el tipo de superficie que presenta. Ese es un NWA o Northwestern Africa. ¿Cuál es? Este es un NWA, una acondrita. Acondrita. Moldavita pero alemana. Colombianites. Ya. Embury de Australia. Cielo. Ya. Campo de cielo. Ese es ferroníquel. Ferroníquel.